quieres por el centro. A ver si... Trae ese como alargadera, por si acaso. Este que tiene... Antes de nada tenemos que presentaros a dos nuevos miembros del staff, Boris y Arnau. En aquel primer desayuno, no sé si os acordáis, fue en la Plaza Luisiana, y en aquel desayuno, no sé quién ha dicho yo por ahí, pero debía ser algún amigo obligado que invitamos a ir a ese desayuno. De aquello ya hacen 2 años y aún no hemos tenido ninguna moción para continuar. Y vamos a seguir, incluso vamos a volver un poco a lo que hacíamos al principio, porque creo que cada vez estamos siendo más evento que desayuno. Entonces, este proyecto, lo difícil fue empezar y lo fácil ha sido continuar, pero sobre todo ha sido fácil gracias a todas las personas que estáis aquí, gracias a todas las personas que estamos aquí, porque Desayuno con Viandantes, aunque estemos nosotros dando un poco la cara, ya sabéis que es bastante anónimo, o sea, y últimamente cada vez más que la gente viene sin saber quién lo organiza, ¿no? O sea, es una cosa que no forma parte de nadie, o sea, es una cosa que forma parte del espacio público de nuestra ciudad. Vamos a empezar por Marta, que va a empezar unos 20 minutos de poesía, luego los premios, entonces va a ser todo un poco seguido, ¿vale? Maleta aprieta, maleta rueda, maleta pesa. Maleta pequeña, maleta grande, maleta revienta, maleta geranio, maleta andamio, maleta peldaño, maleta canta, maleta harta, maleta aguanta, micropoema incógnito, micropoema incógnito 2, X. Micropoema extranjero, Y. Micropoema nacional, Z. Al cominar se abusa de comino y al volver la vista atrás se ve el plato condimentado hasta saturar. Cominante no hay comino, sino criterio al cocinar. Manual del poeta parco, anexo 31. Un bolígrafo gastado es un falso amigo, aunque acompañe. No hay Sporting sin R. Menos sin Adi, ni sin Sef, ni viandantes con decibelios descontrolados. ¡Ay! ¡Qué pena más grande! Se nos fue Morente,
Cayó un árbol. Nos desayunamos. El primer premio, como decíamos, es para Rafa y el primero se lo voy a dar yo, porque así inicio, luego a cada uno se lo irá dando otro viandante. Os advierto que pesa. Hablar de... ¿Eh? Es que parece Malaya. Hablar después de lo que nos han leído es un poco complicado, como podéis imaginar. A mí se me ocurría aquello de un premio es una P, la P va delante de la Q y la Q quiere decir ¿quién coño sabe por qué mandó el premio? De todas maneras, de toda la gente que veo aquí de desayuno, le echo de menos a alguien muy importante, la policía. Todos los desayunos se comen más de una tarta, además siempre lleva el chocolate por todos los lados y como se está durmiendo vamos a darle el premio a Néstor. Néstor, sube para acá. Me parece que nunca me ha dado un premio por desayunar. Así que nos sentimos preparados para la organización del desayuno. Dos de nosotros estamos en el diseño de una mesa y taburetes ligeros y transportables. Puntos suspensivos. Si sale algo bueno de ahí, os lo haremos llegar. Gracias por vuestra atención. Este correo vino el 14 de enero a nuestro mail a las 10:47 de la mañana y es de una persona encantadora de Santiago que ha venido hoy a recoger el premio y además se lo va a dar su compañero José. Clara Brea, por favor. En Santiago se llaman almuerzo con viandas de antes. Bueno, pues como estos chicos me dijeron que podía decir unas palabras, pues le pedí a todos mis almorzantes que me dijesen una para poderla decir aquí, estuviesen todos. Y quiero empezar, las primeras van a ser de los más pequeñajos que venían a almorzar con nosotros. Y uno es la palabra de Tomé, que es galletas, que nos trajo unas galletas deliciosas que hizo él. Y otro es vaca bonita, que dijo Mateo, no sabemos por qué, pero bueno, era su palabra. Las otras son estupefacto, ensilar, jamón, consuetudinario, guirigay, alegría, vedor de viandantes, pau de regaliz, alrededor, procrastinar, adultos traviesos, chan, pam, vos días lo proveito, repisa, y las mías son afortunada, amigos, y gracias a estos chicos por empezar a tomar las calles para que las podamos tomar los demás también. Gracias. El premio es para otra arquitecta amiga nuestra que, bueno, siempre ha estado en esto de los desayunos, ha venido a traer a gente, por tanto, eso es un reconocimiento de dar un premio. Isabel Pastor. Esto parece una tómbola. Muchas gracias. Yo siempre voy a los desayunos con mucha ilusión. Es verdad que intento transmitirla a conocidos porque siempre que llegas a los desayunos encuentras alegría, amistad, compartimos inquietudes, ideas y siempre es muy divertido. Agradecer el premio y compartirlo a todos los viandantes y brindar por muchos desayunos más. De Ponte Fusta nosotros conocimos a un masajista, un masaje doctor,
terapeuta, activista. Gracias, Cristian. Bueno, recibo este gesto de complicidad de todo el grupo con total gratitud. Sí que creo que estamos haciendo un camino muy cercano, unas búsquedas de otras. Cuando me imaginé hablando ante la gente, en realidad creo que el premio, insistiré con algo que creo que dijo la primera persona premiada sobre es vuestra noche. Yo realmente aquí ellos son los protagonistas. Vamos, nos queda un poco ya. El siguiente premio es para, si antes nos hemos ido a Santiago, ahora nos vamos a Rusafa, pero Rusafa en Irlanda. O sea, es un profesor que lleva 22 años aquí en Valencia y prefiere que le llamen Mike. Desde que he recibido este mensaje misterioso, un día con mi nombre, aunque parcialmente Michael Gerard, que me pregunté, ese puede ser yo, pero puede ser otro, fue yo. Y dije, oye, ¿para qué es eso? Bueno, premiado. Desde entonces no puedo dormir por la noche pensando que he hecho una reflexión, muchas reflexiones, eso es casi una crisis existencial provocada por el premio, porque me he preguntado cuántas veces me han premiado en la vida y la respuesta es muy decepcionante. Lo importante es haber nacido, por tanto, estamos aquí. El siguiente es para otra amiga, Cristina, que, bueno, amiga y compañera de desayunos. Cristina, por favor. Es un honor recibir este premio de manos de gente tan creativa como es la del equipo de Desayunos con Viandantes. Y la verdad es que cuando recibí el email, lo primero que pensé es que era una especie de usurpación del Estado que debería perteneceros a vosotros, que sois los que habéis hecho la iniciativa. Y no sé por qué esa idea de usurpación del Estado y de premios inmerecidos me llevó a pensar en la ceremonia de los Oscar. Para que veáis que no solo somos nosotros los que hacemos cosas, el siguiente premio para Arquitectura se mueve una gente, estudiante de arquitectura que va en el mismo camino, en la línea de hacer cosas para la ciudad. Suban para acá, todo un equipo, una medalla. Vamos a pasar al concierto, por favor. Para este concierto es un concierto acústico. Ha venido Cristian desde Madrid. Os pediría que os acercarais, es una cosa para rematar la fiesta.